Antes de entrar de lleno en los detalles, conviene parar un segundo y situarnos, porque lo que está pasando con el llamado caso Koldo no es un simple titular más de esos que duran un día y desaparecen. Estamos ante una historia que vuelve a estallar, que reaparece cuando muchos pensaban que ya estaba amortizada, y que lo hace con nuevos nombres, nuevas preguntas y una sensación cada vez más extendida de que el cerco político se va estrechando peligrosamente alrededor de Moncloa. Si te interesa entender qué hay detrás del ruido, porque este caso sigue vivo y qué implicaciones reales puede tener, te recomiendo que te suscribas ahora mismo al canal, porque aquí analizamos la actualidad política sin gritos, pero sin vendas en los ojos. El caso Koldo comenzó como empiezan muchas historias en la política española. Aparentemente pequeño, casi técnico, vinculado a contratos, comisiones y relaciones personales que, en teoría, no debían trascender demasiado. Pero como suele pasar, cuando empiezas a tirar del hilo, el ovillo no deja de crecer. Lo que en un primer momento parecía una trama limitada fue mostrando conexiones, nombres y decisiones que no se explican solo por la casualidad o la mala gestión. Y ahí es donde el asunto deja de ser anecdótico para convertirse en un problema político de primer nivel. En el centro de todo aparece una figura que, sin ser especialmente conocida para el gran público al principio, acabó simbolizando una forma de hacer política que muchos ciudadanos dicen estar hartos de ver. Koldo García, asesor, intermediario, hombre de confianza, como se le quiere llamar, pasó de ser un nombre desconocido a convertirse en una pieza clave de una investigación que sigue dando titulares. Y no porque hable mucho, precisamente, sino porque su silencio pesa. En política, cuando alguien calla demasiado, no es porque no tenga nada que decir, sino porque lo que podría decir incomoda a más de uno. El contexto es importante. España viene de años de polarización, de escándalos cruzados, de reproches constantes entre bloques políticos. En ese ambiente, cualquier caso de presunta corrupción no se analiza con calma, sino que se utiliza como arma arrojadiza. Sin embargo, el caso Koldo tiene algo distinto. Afecta al relato de regeneración, de transparencia y de ejemplaridad que el gobierno ha intentado construir. Y cuando un relato se resquebraja, el daño no es solo jurídico, sino profundamente político. Las investigaciones han ido avanzando, despacio, como suelen hacerlo estas cosas. Nada de giros de guión espectaculares cada semana, pero sí una acumulación constante de indicios, testimonios y documentos que van dibujando un panorama incómodo. Cada nueva información no cae como una bomba aislada, sino como una gota más que termina por colmar el vaso. Y ese vaso, para muchos, empieza a estar peligrosamente lleno. Uno de los aspectos que más inquieta es la cercanía de algunos nombres a los centros de poder. No se trata de militantes de base ni de cargos secundarios perdidos en la administración. Hablamos de personas con acceso, con influencia, con capacidad para mover piezas. Y cuando ese tipo de perfiles aparece vinculado a prácticas presuntamente irregulares, la pregunta ya no es solo quién hizo qué, sino quién sabía qué y cuándo lo supo. Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, no aparece formalmente implicado en la causa, y eso es un dato que conviene repetir para no caer en exageraciones. Pero en política, la responsabilidad no siempre es penal. Existe también la responsabilidad política, la de explicar, la de asumir errores de control, la de dar explicaciones claras cuando la sombra de la duda se acerca demasiado. Y ahí es donde el caso empieza a tocar Moncloa, aunque sea indirectamente. El gobierno ha intentado marcar distancia, subrayar que se trata de actuaciones individuales, de comportamientos que no representan al conjunto del proyecto político. Es una estrategia clásica y, en muchos casos, legítima. El problema es que cuando los casos se repiten, cuando los nombres se conectan, cuando las explicaciones parecen más defensivas que aclaratorias, el mensaje pierde fuerza. Y la ciudadanía, que no es tonta, empieza a sospechar que no todo se reduce a una manzana podrida. Mientras tanto, la oposición observa y espera. Algunos con prisas por sacar rédito político inmediato, otros midiendo mejor los tiempos. Porque si algo ha enseñado la historia reciente es que estos casos no siempre explotan cuando uno quiere, sino cuando menos conviene. Un informe, una declaración, una filtración bien colocada puede cambiar el tablero en cuestión de horas. Y esa incertidumbre es la que mantiene en vilo a muchos despachos. En medio de todo esto, los medios de comunicación juegan su propio papel. Algunos investigan con rigor, otros se limitan a amplificar el ruido. El ciudadano medio recibe una mezcla de información, opinión y espectáculo que no siempre ayuda a entender qué está pasando de verdad. Por eso es importante separar lo que está probado de lo que está en investigación,
Lo que son hechos de lo que son interpretaciones interesadas. Y eso, aunque suena aburrido, es esencial para no caer en el cinismo absoluto. Hay también un elemento social que no se puede ignorar. Cada nuevo caso de presunta corrupción alimenta el hartazgo, la sensación de que siempre son los mismos, de que el sistema protege a los suyos. Ese malestar no entiende de siglas y acaba pasando factura a todos. No solo al partido que gobierna, sino al conjunto de la política. Y cuando la confianza se rompe, recuperarla es mucho más difícil que perderla. El humor, incluso en temas serios como este, aparece de forma casi inevitable. Memes, comentarios irónicos, chistes amargos sobre comisiones, contratos y silencios. Es una forma de defensa colectiva, una manera de digerir una realidad que cansa. Pero detrás de la risa hay enfado, y eso es lo que realmente preocupa. Porque cuando la indignación se convierte en resignación, la democracia se debilita. Llegados a este punto, conviene hacer otra pausa y recordar algo importante. Si quieres seguir este tipo de análisis, entender qué hay detrás de los grandes titulares y no perderte cómo evolucionan estos casos que marcan la agenda política, suscríbete al canal. Aquí seguiremos desgranando lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que algunos preferirían que no se supiera. Volviendo al caso, una de las claves está en lo que aún no ha salido. En las agendas, en los mensajes, en las conversaciones que forman parte de cualquier investigación compleja. No es una película de espías, pero tampoco un trámite administrativo sin más. Cada dato nuevo puede confirmar sospechas o desmontar teorías. Y esa espera genera nerviosismo, especialmente entre quienes saben que cualquier detalle puede tener consecuencias políticas importantes. Moncloa, mientras tanto, intenta mantener el control del relato. Comparecencias medidas, mensajes de calma, apelaciones a la presunción de inocencia. Todo correcto desde el punto de vista institucional. Pero la política no se mueve solo por lo correcto, sino por lo que la gente percibe. Y ahora mismo, la percepción es que hay demasiadas preguntas sin responder. La comparación con otros casos del pasado es inevitable. España ha vivido escándalos de corrupción de todo tipo y color. Algunos acabaron en condenas, otros se diluyeron con el tiempo. El problema es que cada nuevo caso se suma a una memoria colectiva ya cargada. No se analiza en vacío, sino en un contexto de desconfianza acumulada. Y eso multiplica el impacto. En este escenario, figuras como Koldo se convierten en símbolos, más allá de su papel concreto. Representan esa zona gris de la política donde se mezclan relaciones personales, favores, poder y dinero. Y mientras esa zona gris siga existiendo, los casos seguirán apareciendo, gobierne quien gobierne. El debate de fondo no es solo quién cae o quién resiste, sino que cambios reales se hacen para evitar que estas situaciones se repitan. Más controles, más transparencia, menos dependencia de intermediarios, menos opacidad. Suena bien, pero llevarlo a la práctica es otra historia. Y ahí es donde la política se examina de verdad, no en los discursos, sino en las reformas concretas. A medida que el caso avanza, el cerco mediático y político se estrecha. No necesariamente porque haya una implicación directa de las más altas instancias, sino porque el desgaste es constante. Cada día que pasa sin una explicación clara es un día en el que la sospecha gana terreno. Y en política, la sospecha es casi tan dañina como la certeza. Para terminar, conviene subrayar algo esencial. El caso Koldo no es solo una historia sobre una investigación concreta. Es un reflejo de un problema más amplio, la dificultad de erradicar prácticas que minan la confianza en las instituciones. Cómo se gestione este caso, qué explicaciones se den y qué medidas se tomen marcará no solo el futuro inmediato del gobierno, sino también la credibilidad del sistema político en su conjunto. Y ahora sí, cerramos con un último mensaje. Si has llegado hasta aquí, si te interesa entender la política sin consignas fáciles ni relatos prefabricados, suscríbete, deja tu opinión en los comentarios y participa en el debate. Porque la política no es solo cosa de políticos, es cosa de todos. Y entenderla es el primer paso para no resignarse a que nada cambie.